Hola, soy Marcela Montaño Ospina, estudiante de la especialización en producción y gestión de proyectos audiovisuales de la UNAP. Y hoy les voy a hablar de mi proceso de investigación-creación para la escritura del guión Nunca Más. ¿De dónde nace la idea de Nunca Más? La idea de Nunca Más nace de la necesidad de alzar la voz sobre un tema que lamentablemente es muy frecuente, el abuso sexual infantil dentro del núcleo familiar. Pero primero vamos a hablar de la incertidumbre o problema de esta investigación. Problema o incertidumbre. La violencia sexual infantil en Colombia continúa en aumento. Nada más en Bogotá para septiembre de 2024 se registraron 1.100 casos de abuso infantil, según lo informaron las autoridades distritales. Y lo más preocupante es que se identificó que el 53% de los casos, los presuntos responsables son familiares de las víctimas. Esta problemática plantea una grave incertidumbre sobre cómo brindar el apoyo adecuado a las víctimas de abuso sexual infantil, ayudándolas a alzar la voz, recibir la asistencia necesaria y cerrar ese doloroso capítulo de sus vidas. Además, hace urgente capacitar a los padres, madres y todos los acudientes para que puedan identificar las señales de alerta en sus hijos y tomar medidas efectivas para prevenir el abuso sexual infantil, protegiendo así a las futuras generaciones de este flagelo. Es claro que el proyecto audiovisual no tiene el poder de acabar con esta problemática, pero sí puede lograr hacer visible el problema y mostrar las señales que presentan los niños cuando inician estos abusos, para así poder actuar a tiempo y evitar que ocurra una tragedia mucho peor, ya que como hemos visto en varios casos en Colombia, muchas veces los niños son encontrados muertos. Ahora hablemos de los objetivos. Objetivo general. Generar conciencia y accionar en el espectador es el objetivo principal de este proyecto, que dará a conocer esta problemática a través de la historia de Sara, quien será la protagonista de la historia. Esta historia será basada en hechos reales, enriquecida por la experiencia de varias mujeres que compartirán su historia años después del abuso. Este proyecto se pensó primero como una serie. Sin embargo, por temas de presupuesto, ahora se realizará en formato de cortometraje. Además, este formato permitirá una fácil reproducción en diversos lugares, festivales y eventos, alcanzando así un público más amplio y transmitiendo un mensaje de importancia social. Objetivos específicos. Investigar estadísticas de abuso sexual infantil en Colombia haciendo un especial énfasis en los abusos cometidos dentro del núcleo familiar. Escuchar y grabar en audio los testimonios de las víctimas que quieren compartir su historia. Realizar una investigación social para identificar los lugares de Colombia donde se han presentado más casos y así poder hacer una campaña publicitaria y de conciencia más amplia en ese lugar. Brindar acompañamiento psicológico a los actores menores de edad participantes en el proyecto. Crear alianzas con fundaciones y organizaciones que luchen contra el abuso sexual infantil, para conocer más historias que enriquezcan la trama del proyecto audiovisual y usar el producto final del proyecto audiovisual como herramienta educativa para los padres y los niños, ya que también es muy importante enseñar a los niños lo que está mal en el comportamiento de los adultos hacia ellos y las cosas que no deben permitir ni callar. Crear una campaña publicitaria del cortometraje. Justificación. La realización de este proyecto audiovisual se presenta como una necesidad urgente de generar conciencia y cambio en el comportamiento de la sociedad, especialmente en Colombia, donde lamentablemente las cifras de abuso sexual infantil continúan aumentando. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno y las organizaciones sociales, el problema sigue siendo un desafío crítico, especialmente en un contexto donde la violencia y el abuso hacia los niños no han mostrado una disminución significativa. La obra no pretende acabar con el problema, pues es algo que lamentablemente no es realista, pero sí busca generar conciencia y reflexión sobre este tema, apelando a la empatía del espectador mediante un formato accesible y cautivador como el cortometraje de ficción, el cual, aunque basado en hechos reales, puede llegar a ser más atractivo visualmente que un documental tradicional. En particular, la población joven y muchas madres suelen sentirse más atraídos por historias ficcionadas que, aunque recrean hechos verídicos, logran conectar emocionalmente de manera más profunda. Este proyecto está dirigido a un público diverso de familias latinoamericanas, especialmente mayores de 16 años. Esto con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de una atención adecuada, educación y apoyo emocional en el hogar para prevenir el abuso sexual infantil. En un país como Colombia, donde las brechas sociales, culturales y educativas siguen siendo una realidad que afecta gravemente a las comunidades más vulnerables,
Es vital que el mensaje llegue con fuerza. Asimismo, el proyecto busca involucrar a fundaciones y organizaciones que trabajen en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El proyecto aspira a convertirse en una herramienta de sensibilización para el uso en colegios, universidades, alcaldías y organizaciones sociales. La meta es que el cortometraje sea una herramienta educativa para promover la prevención del abuso sexual infantil en la sociedad, ayudando a crear espacios de diálogo y reflexión que incidan en la construcción de una cultura de respeto, protección y educación para la infancia. Antecedentes del proyecto. Para lograr la realización del guión de Nunca Más, es necesario conocer el contexto del abuso sexual infantil en Colombia y Latinoamérica, ya que este será el público objetivo del cortometraje. Colombia y Latinoamérica, una realidad alarmante. El abuso sexual infantil es un tema delicado y complejo que afecta a miles de niños y niñas en Colombia y Latinoamérica. A continuación se presentan algunos casos que ilustran la magnitud de este problema y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a los más vulnerables. Casos de abuso sexual infantil en Colombia y Latinoamérica. Caso de Alexis Delgado, 2024. Un niño fue encontrado muerto después de ser abusado sexualmente y torturado por el esposo de su tía. Caso de menor de 1 año en Kennedy, Bogotá, 2024. Una niña fue asesinada por asfixia después de ser abusada sexualmente por su tío. Caso SOS por la niñez de Bogotá, 2024. Se revelaron 976 casos de abuso sexual infantil entre enero y febrero, incluyendo abusos en el entorno escolar. Caso de adolescente de 16 años, 2023. Una adolescente quedó embarazada después de ser abusada sexualmente por su padrastro desde los 9 años. Esto con la autorización de su madre. Caso de bebé de 22 meses, 2020. Un bebé fue abusado sexualmente y asesinado por su padrastro en Colombia. A continuación presento algunos proyectos audiovisuales que tocan el tema del abuso sexual infantil. Ahora te voy a presentar algunos estudios que muestran las consecuencias del abuso sexual infantil en los niños. Artículo de la Fundación Aldeas Infantiles 2023, donde nos cuentan cómo el abuso sexual afecta de diferentes maneras la salud mental de los niños y cómo afecta al adulto que puede llegar a ser si no recibe apoyo psicológico adecuado. Artículo Abuso sexual infantil y las consecuencias psicopatológicas en la vida adulta. Revista Psiquiátrica Infanto-Juvenil, España 2023. Esta revista nos habla de cómo el abuso sexual infantil puede generar en el niño abusado problemas de salud mental que pueden afectar su vida adulta, como ansiedad, trastornos de estado de ánimo, abuso de sustancias psicoactivas y hasta el suicidio o réplica de estas conductas con otros menores. Como lo mencioné anteriormente, este proyecto se había pensado inicialmente como una serie de 8 capítulos de 45 minutos cada uno. Sin embargo, por diferentes temas y situaciones, incluido el presupuesto, se decidió hacer en formato de cortometraje. Para su realización, se propone lo siguiente. Objetivos. Investigar la problemática del abuso sexual infantil en Colombia y Latinoamérica. Recopilar información para crear un guión y un storyboard impactantes. Entender la perspectiva de las víctimas y expertos. Fases de investigación. Fase 1. Investigación documental. Estudios y estadísticas sobre abuso sexual infantil. Leyes y políticas relacionadas. Testimonios de víctimas y expertos. Fase 2. Entrevistas y consultas. Entrevistas con expertos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Consultas con organizaciones de apoyo a víctimas. Grupos focales con personas afectadas. Fase 3. Análisis de contenido. Análisis de noticias y reportajes sobre el abuso sexual infantil. Estudio de campañas publicitarias y materiales educativos. Revisión de literatura y recursos en línea. Metodología de recolección de datos. Entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis de contenido, revisión de documento y recursos en línea. Metodología de análisis de datos, análisis temático, análisis de contenido, identificación de patrones y tendencias. Consideraciones éticas, consentimiento informado, confidencialidad y anonimato de las personas que nos compartan su historia, sensibilidad y respeto hacia las víctimas. Fase 4. Colaboración con expertos y organizaciones. Validación y confiabilidad. Verificación de fuentes y datos. Consulta con expertos y organizaciones, revisión y validación del guión y el storyboard. Aplicación de resultados, creación del guión y del storyboard, desarrollo del cortometraje, evaluación y seguimiento del impacto.
Esta fue la presentación de mi anteproyecto para la creación del guión Nunca Más. Espero que sea de su agrado y quedo atenta a comentarios. Muchas gracias.